una verdadera ilustración de lo que cada uno de nosotros como cristianos debe hacer para estos tiempos en donde nuestra vida debe dar un testimonio de que el Señor realmente habita en nuestro corazón. Mire, una de las historias que más se menciona, no tanto como se menciona, sino que es digna de decir, es la historia de Enoc. No solo es que no caminó con Dios y Dios los traspuso, Dios lo llevó al cielo, sino es lo que conlleva tener ese comportamiento o esa conducta que tuvo Enoc, que pareciera a nuestras vistas, y si hacemos un análisis de nuestras vidas, como difícil para nosotros. Pero recordemos que con el Señor no hay nada difícil ni imposible. Tenemos que ponernos en sus manos para precisamente alcanzar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Una de las cosas que más se menciona en la palabra del Señor, y sobre todo nosotros como adventistas del séptimo día, es que el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? Hermana Inés, ¿contra quién se llenó de ira el dragón? Eso lo dice el libro de Apocalipsis, Temni. Contra la mujer, ¿y quién más? Y la descendencia de ella, ¿verdad? Y según la cita de Apocalipsis 12:17, dice que la ira del dragón viene ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? Tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿tenemos nosotros esos dos elementos básicos? ¿Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo? Amén. Por lo menos eso es lo que debemos tener como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 19:10 también nos dice algo interesante. Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué dice ahí? Es el espíritu de profecía. Y sin embargo, ustedes ven que últimamente hay muchos adventistas de mucha data, de mucho tiempo, que no toman en cuenta los consejos de espíritu y profecía, y de hecho no lo ven ni siquiera como la palabra de profeta de Dios. Entonces, precisamente son esas cosas que nosotros debemos analizar en nuestras vidas, porque si dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y nosotros tenemos esas dos características, entonces ¿contra quién está irado Satanás? Contra nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hay una historia también que ustedes conocen mucho, que es la historia del diluvio. ¿Cómo eran los antidiluvianos? Eran malos. Su tendencia, todo lo que tenían era ¿hacia qué? Hacia el mal. Y vivimos en un mundo actual en donde la situación está llegando ¿a qué? A semejantes condiciones. Tanto es así que ustedes saben también que el Señor Jesús siempre dice, como en los días de Noé, así también será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre, porque el Señor Jesús hace una comparación. Por eso siempre nos manda que repasemos la historia antediluviana, porque es una historia que se asemeja mucho a nuestra realidad actual. Entonces, ¿será que antes del diluvio o en los antediluvianos no habían personas justas? Sí habían, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Noé, ¿quién más? ¿Sería Noé el único justo que había antes del diluvio? Había muchos, eso lo vemos en el libro de Génesis 5. Habla de Adán, de Seth, de Enos, de Cainán. Todas estas cosas habla. Entonces sí habían personas justas. Es lo mismo en estos tiempos, a pesar de que el mundo está llegando a una condición de esa manera, también tiene personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, que dentro de
este mundo cuyas condiciones cada vez son peores, moralmente, hasta físicamente, hay personas que tienen el deseo en su corazón de servir al verdadero Dios, como también fue Noé y su familia. Y una de ellas que se menciona mucho en el libro de Génesis es precisamente Enoc, que de alguna manera tiene una característica especial. ¿Cuál fue esa característica especial de Enoc? Caminó con Dios y ¿qué más? Y fue traspuesto. Quiere decir que no vio ¿qué? Enoc no vio la muerte. Noé fue un hombre justo y recto delante de los ojos de Dios, pero Noé sí murió. Pero Enoc no. Enoc fue traspuesto. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Que Enoc haya sido traspuesto y llevado al cielo, sino por qué Enoc logró eso. ¿Qué fue lo que hizo Enoc que lo hace digno y merecedor que todavía en estos tiempos nosotros hablemos de su historia? Y una de las cosas que se menciona de Enoc está en Génesis 5, que quiero que vayan conmigo a Génesis 5, los versículos 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24, ¿qué nos dice? Ajá, ¿y el 23? Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice? Desapareció porque le llevó Dios. Entonces, una de las características de Enoc era que no caminaba con Dios. ¿Sí? Precisamente lo que vamos con la ayuda del Señor a desarrollar. ¿Qué significa caminar con Dios? Otra de las características muy notables de Enoc está en Hebreos 11:5. Ahí hay dos características que tenía Enoc y que debemos nosotros también tener actualmente como pueblo de Dios, como miembros de la iglesia de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 11:5? Bien, hermana Inés, ahí usted acaba de leer dos características importantes que tenía Enoc. Aparte de que caminaba con Dios, en Hebreos 11:5 nos dice, ¿cómo inicia diciendo el versículo, hermana Inés? Ajá, ¿qué tenía Enoc? Fe. Dice que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y qué más? Y antes de que fuese traspuesto, es decir, antes de que fuese llevado al cielo, ¿de qué dio testimonio? De haber agradado a Dios. Entonces vayan tomando nota, mi hermano. Debemos caminar con Dios, debemos tener fe y debemos agradar a Dios. Eso es lo que todo cristiano debe luchar en esta vida, por tener fe, por agradar a Dios y por caminar con Dios. Ahora, no solo eso, nos lo dice en el libro de Hebreo. El libro de Judas también habla de Enoc, 14 y 15. ¿Qué nos dice Judas 14 y 15? Judas 14 y 15, ¿qué nos dice? Judas 14:15 dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Hermana, disculpe que cuando leen los versículos allá, acá nosotros no escuchamos. Gracias. Que necesitan micrófono. Sí, hermana, ya van a pasarlo el micrófono. Bien, como le leyó la hermana Zulín, Judas 14:15 también nos dice una característica especial de Enoc. La hermana nos leyó, dice, de estos también, ¿qué dice ahí el versículo? Profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y dice el 15, para hacer juicios contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué hacía Enoc también?
Pero ¿qué profetizaba Enoc? ¿Qué era lo que decía Enoc? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su trabajo? Dice que él predicaba acerca de qué? De los juicios de Dios, que iban a venir los juicios de Dios. Es decir, que Enoc caminaba, agradaba a Dios, tenía fe y también que predicaba el evangelio. Les hablaba a la gente de los juicios de Dios. Creo que esa es una función muy importante que el Señor también nos ha dejado a nosotros. ¿Verdad que sí? El Señor nos dijo, id y predicad ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A toda nación, tribu y lengua. Disculpa. ¿Ah? ¿Sí se escucha ahora? Aló. Bien. Entonces tenemos esas 4 características. ¿No me escuchas a mí o no escuchas la lectura? Ah, la lectura, ok. Bien, entonces tenemos esas 4 características importantes que es la que vamos a desarrollar No se con la escucha ayuda de, nada. con la ayuda de la Biblia. Bueno, no sé cómo ayudarles porque no. ¿Sí se escucha? No te preocupes, tú sí. Ok, bien. Entonces, la primera característica que vamos a desarrollar con la ayuda de la Biblia y Espíritu y Profecía es ¿qué es lo que significa caminar con Dios? Hermano, nosotros queremos caminar con Dios. Amén. Vamos. Yo creo que todos tenemos el deseo en el corazón de caminar con Dios. Y vamos a ver qué es lo que significa eso y cómo podemos hacerlo. Y lo primero es una cita muy conocida, Amós 3:3. ¿Qué nos dice Amós 3:3? A ver, busquemos la cita, Amós 3:3. ¿Qué nos dice? Hermana, espera el micrófono porque las hermanas acá no escuchan sin el micrófono. Por favor. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Ajá. Entonces, dice ese versículo que la hermana Neri nos acaba de leer, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, caminar con Dios es andar junto con Dios, pero para yo andar junto con Dios, ¿qué debo estar? De acuerdo. No Dios de acuerdo conmigo, yo de acuerdo con los parámetros que tiene el Señor. Porque muchas veces queremos que el Señor nos diga lo que queremos escuchar, o lo que nos conviene escuchar, o lo que nos parece que debe decir. Pero andar con Dios significa que estar de acuerdo, pero estar de acuerdo no con mi hermano, ni con mi hermana, ni con el vecino, ni con nadie, de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra. Amén. Y eso lo dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, Deuteronomio 10, 12 y 13, ¿qué nos dice? Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de Israel? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer a Dios? Obedecerle. Dice, que andes en todos sus caminos. Entonces, ¿en qué camino es lo que debemos andar? Es en los caminos de Dios. Por eso Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo puedo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Dios? Yo digo, bueno, Dios, estoy de acuerdo contigo en esto, pero no en esto. Entonces, el libro de Deuteronomio nos dice que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más dice? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotros debemos amar a Dios, y el amar a Dios directamente en la Biblia está asociado ¿con qué? Con los mandamientos de Dios. Dice el Señor en su palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer para andar con Dios? Guardar los mandamientos del Señor y andar junto con Él. Pero para andar junto con el Señor debo estar de acuerdo. No es en unas cosas sí y en otras cosas no. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, que debemos amarle, temerle y guardar sus mandamientos. Mira lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 54, con respecto a Enoc.
Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Mire la profundidad de lo que dice la hermana Guaya aquí. Dice que Enoc tenía una mente poderosa, bien cultivada y de profundo conocimiento. Dice que Dios le había honrado con revelaciones especiales. Hermano, Dios nos ha honrado a nosotros con revelaciones especiales. Dios nos ha dado su palabra, que es maravillosa. Nos ha dado su sello, así dice el Señor. Hemos estado estudiando acerca del sello de Dios. Entonces, si nosotros somos parte de ese pueblo privilegiado, ¿qué debemos hacer con el privilegio de conocer esta verdad? Debemos vivirla de acuerdo a ese conocimiento que tenemos. Entonces, dice que ese mismo conocimiento que tenía Enoc lo hacía un hombre humilde. Y todos sabemos a qué se refiere humildad. Dice que cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era su sentido de su propia debilidad e imperfección. Es decir, entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo que, de lo imperfecto que somos. Y así mismo es. Si nosotros nos comparamos con los hermanos o cualquiera que esté a nuestro alrededor, usted va, yo estoy bien. Pero ¿qué pasa cuando llevamos nuestra vida realmente a Cristo? Y vemos ese carácter de Cristo, ese amor de Cristo, esa conducta de Cristo, esa comunión de Cristo con el Padre, y usted se queda viendo su vida como estamos. Estamos mal. Entonces, él no caminaba con Dios precisamente por eso, porque estaba en una profunda relación con su Padre. Entonces, eso lo dice el libro de Deuteronomio. También en ese mismo libro de Deuteronomio, pero ahora el capítulo 13. Más adelantito, el capítulo 13, el versículo 4, ¿qué nos dice también para darnos un campo más abierto de lo que significa andar con Dios? Caminar con Dios. ¿Qué dice el versículo 4 de Deuteronomio 13? ¿Ah? Andaréis. En pos de Jehová nuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, a él seguiréis. Ajá. Amén. Ahí está clarito, mi hermano. ¿Usted quiere caminar con Dios? Ahí está clarito. ¿Qué es lo que debe hacer? Temer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Qué dice? Escuchar su voz, servir a Dios y seguir ¿a quién? A Dios. Ahí lo dice claramente el libro de Deuteronomio. Eso es caminar con Dios, estar conectado con el Padre. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel se rebeló? ¿Por qué el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios? ¿Qué era lo que hacía? ¿De qué siempre lo acusaba Dios? ¿De qué siempre acusaba a Dios a Israel? ¿Por qué el Señor se apartaba de Israel? O mejor dicho, ¿por qué Israel se alejaba de Dios? ¿Por su rebeldía, incredulidad? ¿Por su falta de qué? De fe. Porque no quisieron andar en su ley. Así lo dice el libro de Salmo 78:10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Entonces, hemos visto que andar con el Señor es estar de acuerdo con el Señor, es amarle, temerle, guardar sus mandamientos. Eso es lo que significa andar con Dios. Entonces, el mismo libro de Salmo 119:1 también nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si nosotros andamos en la ley de Dios, ¿cómo dice el libro de Salmos que somos? Somos bienaventurados. Cuando vamos a Jesús, cuando predicó acerca de las bienaventuranzas, ¿qué dice acerca? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los mansos, los humildes, ¿qué más? Los que lloran porque serán, ¿qué? Consolados. Y usted va a las bienaventuranzas. Entonces el libro de Salmos nos dice eso. Bienaventurados los perfectos de camino. Queremos un camino perfecto, como dice ahí. Bienaventurados los perfectos de camino. No es un camino perfecto, sino es que dentro del camino, a pesar de todas las dificultades, exista esa perfección que solamente proviene de Cristo.
que a pesar de todos los inconvenientes y todas las cosas que sucedan, nosotros confiamos en el Señor y confiamos en sus promesas. Entonces, caminar con Dios es precisamente eso, amarle, obedecerle, guardar sus mandamientos. Ahora, el libro de Primera de Juan 2, 3 y 6. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2, 3 y 6? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, 3 al 6. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Sus mandamientos. Ajá. Ahí la hermana Neri nos ha leído el versículo 3 y 4. Dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo creo que si nosotros le preguntamos a cada uno de los aquí presentes, incluso a los niños, si conocen de Dios, van a decir que sí, amén. Nosotros conocemos a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los que dicen conocer a Dios? ¿Que deben qué? Guardar sus mandamientos. ¿Ustedes creen que ese dragón que ha descendido airado contra la mujer y la descendencia de ella, le interesa que nosotros violemos los 10 mandamientos? ¿Le interesa que violemos los 10 mandamientos? No, uno. Porque dice que el que viola uno, ¿qué pasa? Se hace de culpable de todo. Así que este dragón no necesita que nosotros nos preocupemos por los 10. Él basta con uno, que nosotros violemos e invalidamos todos los demás en nuestras vidas. Así que nos estudia nuestro carácter perfectamente de arriba abajo y nos va. ¿Usted cree que si usted guarda 9 mandamientos, pero vamos al mandamiento de honrar padre y madre, usted es ese hijo despreocupado que no honra padre, madre, que no se preocupa, no sabe si comió o no comió, si se enfermó o no se enfermó? ¿De qué sirve que haya guardado lo demás? Ya usted está, ¿qué? Invalidando el resto. O si usted guarda lo demás, pero usted es codicioso. Yo le vi unos lentes a la hermana Inés que sí me gustaron. Yo quisiera esos lentes. Los míos están feos, los de Inés sí están bonitos. Esos son los que yo quiero. ¿Ve? Basta uno, mi hermano. Uno solo. Uno solo. Yo digo que guardo los 10 mandamientos, pero hay un culto en la iglesia y no voy. Entonces, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto y esto. Entonces, ¿a quién estoy poniendo por encima? A cualquier otra cosa, menos mi deber con el Señor. Entonces, solamente basta uno. No necesitamos violar los 10. Con uno que violemos, está lo demás. Entonces, uno que identifica mucho al pueblo de Dios es el sábado. De hecho, hemos estado estudiando las últimas lecciones acerca del sello de Dios el sábado, ¿verdad? Dice, si retrojeres tus pies de hacer en mi día santo tu voluntad. Así lo dice mi hermano y yo creo que no lo sabemos. Y si usted analiza su vida, no la mía, analícese la suya. ¿Cómo usted guarda el sábado? ¿Cuánto no va a encontrar ahí? Entonces, no necesitamos los demás. Con que violemos uno, estamos mal delante de la presencia del Señor. Entonces dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso es lo que debemos hacer. Y si no lo hacemos, ¿cómo dice la Biblia que somos? Somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, mire, en este verdaderamente el amor de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué sigue diciendo? Debe andar como él anduvo. Y estamos hablando de que no caminaba con Dios, Enoc andaba con Dios, estaba de acuerdo con Dios, Enoc amaba a Dios, temía a Dios, servía a Dios, escuchaba la voz de Dios y andaba como él anduvo. Entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Cristo Jesús, mi hermano. Cristo Jesús es el modelo a seguir. Y debemos andar como anduvo Cristo. Porque de lo contrario somos ¿qué? Mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Y si queremos tener esa verdad, también ahí está la Biblia. Dice, santifícalo en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Ahí está la Biblia. Ese es el manual que nosotros debemos seguir para guiar nuestra vida. Entonces, ¿queremos andar con Dios? Ahí está. Leamos, repasamos Deuteronomio, repasemos el libro de 1 Juan y nos dice las características que tenía Enoc y qué significa realmente
caminar o andar con Dios. Otra de las cosas que vimos que hacía Enoc era que agradaba a Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros guardamos los mandamientos no vamos a agradar a Dios? Eso es como una cosa que va amarrada una de la otra. Si yo guardo los mandamientos, agrado a Dios, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y si yo no guardo los mandamientos, obviamente no voy a agradar a Dios. Y si yo no guardo los mandamientos, no tengo fe. Y si no tengo fe, no agrado a Dios, no guardo los mandamientos, ¿qué voy a predicarle a otros una verdad de un Dios que no vive en mí? ¿Usted cree que si yo no vivo como el Señor me dice que yo lo haga a través de su palabra, a través de todo el conocimiento que recibimos los días de culto, todos los sábados, y nosotros no tenemos para ir a llevar ese mensaje o a predicarle a otros, entonces ¿para qué estamos aprendiendo? Pero aquí todos nosotros tenemos, bueno, los más jovencitos no, pero todos tienen hijos y los hijos se mandan a las escuelas, ¿verdad? ¿Y para qué los padres mandan a los hijos a las escuelas? Para que estudien, ¿verdad que sí? Se preparen, para que luego se queden en la casa sentados viendo televisión. ¿Qué se supone que debe hacer alguien que estudia y se prepara? Ejercer esa profesión, buscar la manera de ejercer esa profesión y luego obtener los resultados de tantos esfuerzos económicos, personales, físicos, ¿verdad? Así mismo es, si nosotros estamos estudiando en la escuela del Señor todos los días que tenemos oportunidad de estudiar, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Guardarlo? No. Es más, la Biblia dice que nadie enciende una luz y la pone, ¿qué? Debajo de una mesa donde no se vea. La luz tiene que estar arriba donde le llegue a todos. Pero el problema es que a veces ni nosotros estamos claritos en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que tenemos. Muchas veces eso es un impedimento para que se cumpla nuestro trabajo con el Señor. Entonces, agradar al Señor, ahí está. Primera de Juan 3:22. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:22? ¿Cómo puedo yo agradar al Señor? Hacer las cosas que a él le agradan y las cosas que son agradables delante de él. Ajá, ¿vio? Dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido cosas al Señor y no se nos dan? No las tenemos. Y si nos ponemos a analizar este versículo, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables. Muchas veces nuestra vida, nuestra actitud, nuestras acciones no son agradables a Dios, pero sí pedimos y reclamamos de Él sus promesas y reclamamos bendiciones. Pero sin embargo nuestras acciones no están demostrando, no están dando un testimonio a Dios de agradarlo. Entonces, ahí mismo Primera Juan también conecta el guardar los mandamientos con hacer las cosas que son agradables a Dios delante de Él, pues. Entonces, Juan, el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 29 dice, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire, nosotros que tenemos hijos, y usted ve, usted dice, le manda a hacer algo a un muchacho, a veces ni se lo manda, sino que lo haga por voluntad propia, y los padres se sienten agradados, ¿verdad, Elba? Usted diga algo y su hijo, sí, ¿cómo no? Pero qué difícil es lograr eso con los muchachos. Entonces, si usted como padre se agrada de que sus hijos hagan su voluntad, cumplan, sean obedientes, imagínense cuánto nuestro Padre Celestial, que ve lo que nos cuesta, que ve nuestro esfuerzo por realmente guardar todos sus consejos, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar esa ayuda que necesitamos para realmente hacer las cosas que le agradan. Ahora, ¿por qué es que no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios? Ustedes saben, ¿por qué no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué conociendo todas estas cosas no podemos hacer las cosas que le agradan a Dios? Y tenemos esa lucha día con día, mi hermano, porque todos nosotros tenemos esa lucha de hacer las cosas que le agradan a Dios. Ahora, la Biblia también nos da esa respuesta. ¿Qué dice Romanos 8? Y el versículo 7. ¿Por qué es que no podemos hacer las cosas que agradan a Dios? Romanos 8:7. ¿Qué nos dice? Romanos 8:7
dice, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahí está. ¿Por qué es que no podemos? Hermana Zulín, usted que nos leyó el versículo, ¿por qué es que no podemos hacer las cosas que Dios nos dice? ¿Qué dice lo que usted acaba de leer? No podemos porque nosotros siempre queremos hacer lo que nos da la gana y queremos hacer siempre lo contrario de lo que nos dicen que hacer. Y si la indicación divina está escrita mucho más terco, entonces la terquedad no nos permite cumplir los mandamientos ni nos permite ahora recibir la bendición completa de Dios. Como decía el otro día la hermana Neri en las devocionales, no recibimos las bendiciones de Dios porque nosotros mismos no queremos, somos tercos. Entonces eso es lo que justamente nos está diciendo el texto aquí, porque la inclinación de la carne, entonces es la excusa que utilizamos, porque como yo soy así, nada, no, yo no voy a cambiar. Entonces ahí automáticamente yo pierdo la bendición de Dios, pierdo la influencia del Espíritu Santo porque yo quiero seguir siendo terca y me parece que es mejor. Y como me parece que es mejor, hasta ahí llegué. Exactamente, dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad. Mire, así como yo dejo de andar con Dios o puedo andar con Dios, también me vuelvo enemigo de Dios. ¿Y cuándo me vuelvo enemigo de Dios? Cuando lo que dicta mis acciones y todo lo que yo hago es los designios de la carne. ¿Y cuáles son los designios de la carne? Eso está en el libro de Gálatas 5. Nosotros los conocemos hasta la saciedad. Gálatas 5, 16, 17, 18. Dice Gálatas 5, 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Amós 3:3? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de qué? ¿Cómo puedo yo decir soy cristiano, soy cristiana, soy adventista, soy seguidor de Cristo y mis acciones, mis comportamientos, mis conductas revelan todo lo contrario? Entonces no estoy de acuerdo con Dios. No puedo andar con Dios, no puedo caminar con el Señor porque sigo teniendo los designios de la carne. Ahora, todos tenemos ese mismo problema, mis hermanos. Todos tenemos el mismo problema de la naturaleza carnal en nuestra vida. Ahora, ¿quién nos soluciona eso? Cristo Jesús. A Él debemos ir. Hermano Lalo. Muy buenos días, feliz sábado tengan todos. Bueno, es que precisamente el mayor problema que enfrentamos todos es ese. Dios nos da las indicaciones, pero nosotros no queremos. Y así nos hemos acostumbrado muchas veces en el mundo y venimos a la iglesia pues haciendo como nos parece a pesar de que se nos diga. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un campamento y había un niño. Por lo menos una de las reglas de campamento es que se marca un perímetro, no hay una pared de bloques, pero se marca un perímetro alrededor del lugar donde uno acampa y se le da la indicación a los niños y a los que están participando que por debajo de la cerca no se puede pasar, no se debe pasar. Se hacen dos puertas si es necesario y se les indica que por ahí pueden entrar y salir todas las veces que quieran. El primer día especialmente, muchos tienen la mala costumbre pues de pasar por debajo, se les llama la atención, ya del segundo día en adelante vienen los castigos, hasta que ya el joven, el niño, aprende a utilizar el espacio que se ha dejado como puerta para que entre y salga. ¿Por qué? Porque en su casa no sale por las ventanas, no abre un hueco en la pared y por ahí se tiró. Hay una puerta de entrada y de salida y eso es lo que se aprende a usar. Cuando uno logra hacer eso, la vida de uno cambia. Comienza uno a aprender ahora a ser disciplinado, a obedecer las cosas que se le dan, porque muchas veces en un campamento el no ejecutar una orden o el no cumplir una orden pone en peligro la vida suya y a veces la de los propios compañeros. Y venir a la iglesia y hacer precisamente lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que nos agrada y no hacer lo que Dios nos pide, también nos puede causar la pérdida de nuestras vidas y la pérdida de la vida de alguien. Todo lo que hagamos que afecte nuestro carácter, así sean las cosas sencillas comunes de la vida, así sea entrar y salir por una puerta que se nos indica, por aquí debe hacer, usted debe acomodarse de esta manera, usted debe vestirse de esta manera, cualquier cosa pequeña que sea,
porque dice Dios que las zorras pequeñas son las que dañan el viñedo. Cualquier cosa pequeñita que pareciera que no, que eso no importa, que no importa, no importa que no se guarde el orden como debe ser. Todo eso afecta nuestro carácter y es importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios dice, que en el cielo hay orden. Si nosotros no aprendemos aquí a vivir en orden, a vivir en armonía con los principios de Dios, vamos a tener problemas para ir al cielo y el Señor no nos va a llevar al cielo si tenemos un carácter defectuoso. Ustedes ven que Cristo llegó hasta lo sumo en la muerte de la cruz y a pesar de todo eso, Cristo obedeció todo lo que su Padre indicó y lo que Él indicó al pueblo de Israel hasta lo último. Y eso es la métrica nuestra para poder estar de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Gracias. Así es. Entonces el libro de Gálatas nos sigue diciendo que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿quién es el que realmente se convierte en una barrera que nos ayuda para no hacer lo que nos gusta, lo que queremos? Es el Espíritu de Dios, pero debemos darle ¿qué? Esa oportunidad de que Él nos pueda guiar para que esos deseos carnales que tenemos en nuestro corazón no sean los que dominen nuestra vida, mi hermano. ¿Y cuán difícil es eso? Que miren, decirlo, hablarlo, es fácil, pero vivirlo en nuestras vidas, si usted tiene un vicio, usted tiene un mal, usted tiene un rasgo de carácter que lo ha cultivado durante toda su vida y nunca lo ha puesto realmente delante de Dios para que Dios le ayude a quitar, a controlar eso, usted siempre va a tener la misma lucha. Por eso es que vivimos cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Una y otra vez en el mismo pecado, porque realmente no lo hemos puesto en las manos del Señor, para que el Señor nos quite. Llegamos con nuestra propia sabiduría a pensar, yo lo controlo solo, yo lo dejo solo, yo puedo. Y no, es justamente lo que necesitamos ahí, porque dice el versículo 18 de Gálatas 5, pero si sois guiado por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne. Y ahí hay un listado, mi hermano, que si usted no cae en uno, cae en otro. Porque dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto. Usted no cae en una, pero cae en otra. ¿Y qué dice? Que nada más necesitamos violar ¿qué? Uno. Yo quizás no puedo hacerlo todo lo demás, pero sí, me encanta promover, qué sé yo, tantas cosas que dicen ahí feas, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes, imagínense. Igual estoy violando lo que el Señor me ha enseñado, me ha presentado en su palabra. Entonces, el problema de esto, mis hermanos, es que si yo a estas alturas del partido, como dicen por ahí popularmente, sigo teniendo problemas y lucha con estas cosas carnales, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué dice Gálatas 5:21? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué dice ahí? Los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y así mismo es, mi hermano. Tristemente, a pesar de todo este conocimiento, si en nuestras vidas lo que se manifiesta, lo que está a flor de piel son los deseos carnales, aquí me voy a quedar, así guarde el sábado. Así parezca ser adventista el séptimo día. Porque quiere decir que no hemos puesto eso bajo el control y la voluntad de nuestro Dios, porque el libro de Gálatas ahí mismo dice la respuesta, dice, si sois guiados por el Espíritu, entonces ¿quién nos debe guiar? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no vamos a heredar el reino de Dios y no solo eso. La misma Biblia nos dice en un versículo de Romanos 8, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vivimos según la carne y pretendemos agradar a Dios? ¿Cómo vivimos según lo que dicte nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría
y pretender que el Señor derrame sobre nosotros bendiciones y promesas de las cuales nosotros no queremos hacer la parte que nos corresponde. Entonces, realmente eso es lo que está pasando y así vivimos como hijos en el mundo y vivimos como hijos cristianos. ¿Por qué le digo como hijos en el mundo? Porque la mayoría de los padres que están aquí tienen hijos que reclaman derechos. Me tienes que comprar esto, me tienes que comprar lo otro, dame esto, necesito esto, dame aquí, dame allá, necesito $10, necesito $5, que necesito una ropa, siempre. Pero a la parte que como hijo le corresponde, ¿qué pasa? No lo quieren hacer, no lo hace. Usted le dice, tienes que limpiar la casa y llega, y cuando usted llega, ¿cómo está esa casa? Desordenado, sino cuando más o menos escuchan que usted va llegando, usted escucha por allá un revolú, todo el mundo viendo a ver qué hace de apuro. Ah, porque llegó. Entonces, así somos con el Señor. Reclamamos al Señor promesa, pero la parte que nos corresponde como hijos de Dios, como adventistas, como miembros de iglesia, como miembros de un hogar, como miembros de la sociedad, como miembros de una comunidad, no lo hacemos. No lo hacemos. Pedimos al Señor que derrame sobre nosotros bendiciones, sin embargo, la parte que nos corresponde no lo hacemos, no agradamos a Dios, porque siguen siendo manifiestas la obra de la carne en nuestras vidas. Y miren, que ahí hay muchas cosas que habla de manifiesta de las obras de la carne. Ahí hay muchas cosas que físicamente, aparentemente, por fuera usted no las ve. No las ve, no las nota. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos cuidar, porque dice que estas cosas no se sujetan a la ley y tampoco que pueden, no podemos, mi hermano. Si tenemos esas obras en nuestras vidas muy presentes, que son las que dominan nuestro actuar, entonces vayamos a Cristo, vayamos al Señor, que es el único que nos puede dar la fortaleza para que sean ahora manifiestas en nuestra vida las obras del Espíritu. Porque eso es lo que debemos procurar, que sea manifiesta en nuestras vidas las obras del Espíritu, porque de lo contrario no vamos a agradar a Dios. Y Enoc, antes de ser traspuesto, dice que dio testimonio de agradar a Dios. Entonces, queremos agradar a Dios, leamos la Biblia, vayamos allá, que ahí están esos consejos sabios. Dice Elena de Guay en Patriarca y Profeta, página 72, el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. En todos los aspectos de su vida fue siervo de Dios. Eso es algo que uno debe también procurar en su vida, y los que tenemos hijos pequeños también en nuestros hijos. Y algo que siempre yo he dicho, el que es irresponsable en su casa, en su hogar, como miembro de familia, como lo que sea, esa misma conducta la va a manifestar en la iglesia. Porque usted no puede ser un buen cristiano si usted allá afuera es un mal vecino, es un mal ciudadano, es una mala persona. Porque nosotros no somos seres independientes, que aquí soy una cosa y allá yo soy otra cosa. El problema es que muchas veces en alguno de los dos lados no se han dado cuenta. Pero esa es nuestra esencia, como decía ahí, el andar de Enoc, es en todos los sentidos. Porque ¿qué pasa si yo el sábado vengo y me comporto bien como un buen adventista, como una buena adventista, como una persona que pareciera ser cristiana, y de lunes a viernes o de domingos a viernes hago lo que me da la gana? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Exactamente, se llama hipocresía. ¿Usted cree que si usted es desordenado, incumplido en su trabajo, lo va a hacer en su casa? ¿Lo va a hacer en la iglesia? Somos personas así, divididas. En la iglesia, esto, acá puedo hacer. No, si usted es irresponsable en su hogar, en su casa, en su trabajo, en su comunidad, con su vecino, con lo que sea, usted va a traer eso acá. Si usted es problemático en su hogar, en su casa, con su vecino, con su comunidad, en su trabajo, usted va a ser problemático acá. Si usted es egoísta allá, usted va a ser egoísta acá, porque no somos seres independientes. Entonces eso es lo que debemos aprender. Debemos ser cristianos hoy, mañana, pasado y siempre. Porque si no, ¿qué es lo que vemos nosotros mismos? Es más, nadie nos tiene que decir. Nosotros mismos que vemos en nuestra vida las obras de la carne. Por eso seguimos viendo en nuestra vida las obras de la carne. Y dice la Biblia que no vamos a heredar el reino de Dios.
Nos vamos a quedar por fuera, Tercio. Ahora el asunto está en que por eso estamos aquí, ¿no? Porque ya hemos descubierto que tenemos este problema. Y ahora lo que necesitamos es quien nos cure de este problema. Amén. Ahora, hay un problema que conversábamos hace un par de sábados atrás con un hermano y nos decía, bueno, mira, que es que lo que pasa es que yo me voy a ser miembro de la iglesia cuando la iglesia haga esto, cuando haga lo otro, cuando ponga aquí, cuando establezca acá. Entonces yo me voy a ser miembro de la iglesia porque entonces ahora sí se habrá cumplido, según la mente de él, lo que debe ser la iglesia. Pero ¿qué pasa si nosotros actuamos así? La Sagrada Escritura menciona que la iglesia de Dios está llena de una clase especial de seres humanos que se llaman pecadores. Algunos queremos, yo creo que los que estamos aquí queremos ser transformados. Hay unos que no desean ser transformados y precisamente como tú dices ahora, tienen una vida doble o triple. Se da una figura acá, pero fuera de la iglesia tienen otra figura distinta. Sin embargo, pues, si nosotros esperamos a que la iglesia esté llena de personas perfectas, eso no lo vamos a encontrar aquí. Y en el caso particular de estos dos hermanos con los que hablé, hace como 2 semanas, parece que no se va a dar nunca el que ellos puedan llegar a ser miembros de la iglesia, porque ¿cuándo será, tía, que va a llegar a ser perfecta la iglesia? Pero el punto es que nosotros estamos aquí perseverando en la doctrina, buscando que el Señor nos quite ese manchado carácter que tenemos hipócrita para llegar a ser como Él desea. Pero tenemos que hacerlo antes de que Él venga. Ajá, es precisamente eso. Y Tercia, acabas de mencionar algo. Es que muchas veces sabemos que tenemos la condición, pero no queremos cambiarla. No queremos ir a Cristo, que es realmente el que nos cambia esa condición. Porque miren, Enoc, hablando aquí la sierva de Dios, mire lo que dice acerca de Enoc, que es algo de lo que nosotros debemos imitar. Dice, su mente estaba en el cielo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mente realmente en el cielo, mis hermanos? ¿Cuántos anhelamos verdaderamente esa patria celestial que el Señor fue allá y que está preparando para nosotros? Eso debe estar. A veces vivimos tan cómodos en el mundo, con tantas cosas que ofrece aquí el mundo, que ni nos acordamos de que esta tierra va a llegar a su final. Dice la sierva de Dios que Enoc tenía su mente en el cielo. Enoc miraba hacia la ciudad que él esperaba en el futuro. Él tenía la convicción de que ese mundo era real, aunque no lo podía ver con sus ojos físicos. Es decir, tenía fe en el reino venidero. Anhelaba estar con Jesús en esa patria. No podía concebir de caminar más en este mundo espiritualmente con Dios. Quería caminar en la santa ciudad. Página 75 de Patriarca y Profeta dice algo, dice, cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. ¿Vio? Entonces no vivía por fe. Él sabía que él no era ciudadano de este mundo, dice. Entonces estamos viendo que en la generación final que vivirá en este mundo tendrá las mismas características que Enoc. Es decir, será un grupo que caminará con Dios y será un grupo que no va a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no van a contrariar la ley de Dios. Entonces, en la generación final también debemos tener esos grupos de personas. Va a haber gente, va a haber personas que va a esperar, como dice el hermano Terce, que la iglesia sea perfecta. Nunca van a venir. Porque de hecho la Biblia presenta que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero a veces estamos aquí en la iglesia y no creemos que estamos perdidos. Creemos que estamos bien. Y es precisamente esa condición de pretender, de creer que estar bien, es la que nos lleva a manifestar en nuestras vidas las obras de la carne. Entonces, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quiénes son los perdidos? Somos nosotros. Pero debemos ir a Cristo para que nos quite todas esas cosas. Todos esos designios, todos esos comportamientos que no dan buen testimonio. Debemos sacarlo de nuestras vidas. Dice Judas 1, 14 y 15 acerca de que no profetizó. Vamos a ir cerrando ya porque se nos ha ido el tiempo.
Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio y también le hizo más manifiesto el plan de la redención mediante el espíritu y profecía. Lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Es decir, que Enoc también profetizaba, también daba a conocer ese mensaje, que es el cual nosotros debemos también impartir y compartir con otros. ¿Por qué? ¿Cuándo ustedes creen que vamos a cambiar nuestro carácter? A ver, ¿cuándo cambiamos nuestro carácter? ¿Cuándo es que lo vamos a hacer? Amén. ¿Hoy? ¿O será que cuando vayamos al cielo entonces allá es que Cristo nos va a dar un carácter nuevo? Desde ahora. Es hoy. Es hoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar haciendo esfuerzos de la mano del Señor por quitar todas esas cosas que nos separan de Él. Porque no podemos seguir viviendo en nuestra vida. Bueno, la carne es débil, el Señor hará el resto por mí. Sí, es cierto, el Señor nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría para actuar de una manera correcta en nuestras vidas, pero debemos poner ¿qué? De nuestra parte. Porque el Señor está ahí, ansioso de que vayamos a Él, pero no nos obliga. Es como presentaba Lalo el ejemplo de la cerca. A veces no tiene que estar algo ahí cercado para que nosotros entendamos que por ahí no es. Cuando nosotros empecemos a entender y a darle espacio en nuestra vida a Dios para que actúe como no conviene a nosotros, no haciendo que Dios haga lo que a mí me parece mejor, sino porque el Señor sabe qué es lo que nos conviene. Cuando yo permito que Dios haga su voluntad realmente en mi vida, las cosas empiezan a cambiar. Que aunque haya problemas, pleitos, dificultades, contienda, yo sé que la bendición del Señor va a venir, que la bendición del Señor está ahí, porque yo cumplo y hago lo que el Señor le agrada. Si no lo puedo hacer porque soy carnal, porque no he sido transformada o transformada por el Señor, entonces vamos a Él. Él es el único que nos puede quitar todas esas manchas. Y dice el Señor que aunque mi pecado fuera ¿qué? Rojo como la grana, vendrá a ser ¿qué? Blanca lana. Entonces para el Señor no hay nada imposible, pero debemos abrir nuestro corazón y darle a Él esa oportunidad para poder agradar al Señor. Yo creo que todos estamos aquí con el deseo de agradar a nuestro Dios. Hermana Neri. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Ahora, el libro de Mateo 16:27 también tiene una promesa maravillosa. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, ¿qué dice? Conforme a sus obras. Enoc fue traspuesto. Quizás nosotros no alcancemos ser traspuestos por el Señor, pero sí podemos alcanzar una vida junto con el Señor aquí en esta tierra que sea agradable a Dios. No agradable al vecino, ni al hermano, ni a nadie, sino a Dios, porque nosotros debemos agradar a Dios. Y el Señor va a darnos ¿qué? Esa bendición de estar junto con Él en el reino de los cielos. Si necesitamos ayuda de mi hermano, vayamos ahí, que el Señor nos cierra sus puertas, está 24/7. Podemos hablar con Él y pedirle al Señor, Señor, quita de mi vida todo designio de la carne, quita de mi vida toda cosa que yo a veces, mira, hay cosas en nuestra vida que a veces ni siquiera la conocemos ni le llamamos pecado, pensamos que son cosas pequeñas sin importancia, pero que se van sumando y van sumando y van haciéndose un gran problema en nuestras vidas. Entonces vayamos a Dios, que Él es el único que nos pueda quitar todas esas cosas para realmente comenzar a caminar con Él y hacer las cosas que a Dios le agradan. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a cantar la estrofa del himno 316, himno 316. Cuánto anhelo llegar.